Hoy se cumplen 25 años de la Ley Bosman. Esto es la pizarra de la Bundes. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Pues bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uri, hoy toca efeméride, ¿no? 25 años de la creación, bueno, de la aplicación de la Ley Bosman. ¿Qué es exactamente? Pues sí, mira, Adri, porque hay un jugador que se llamaba Jean-Marc Bosman, un jugador belga, que precisamente no destaca por su carrera futbolística, pero que cambió el fútbol para siempre. Nos tenemos que remontar al año 1990. Él jugaba en el Lieja de la Liga Belga y quería fichar por el Dunkerque, ¿vale? Terminaba contrato con el Lieja y se quería ir al Dunkerque. ¿Qué pasa? En esa época, si terminabas contrato, te ofrecían una renovación y tú no aceptabas, tu equipo podía pedir una indemnización al otro equipo, aunque tú te fueses gratis. Entonces, el Dunkerque se negó a pagar y Bosman se quedó bloqueado, ¿no? Entonces, se quedó sin equipo en ese momento y él decidió, pues, demandar al Lieja, demandar a la Federación Belga y demandar a la UEFA. Total, que tras un proceso larguísimo un proceso judicial larguísimo, ya sabemos que la justicia va lento, ¿no? Y además en esas esferas, pues en 1995, Adri, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decretó que primero anuló las indemnizaciones por finalización de contrato y segundo, dijo que todos los jugadores que fueran de un país dentro de la Unión Europea no podían ser considerados extranjeros en otro país de la Unión Europea, ¿no? Teniendo en cuenta que la propia Constitución de la Unión Europea habla de la libre circulación de trabajadores dentro de esos países. Entonces, claro, eso cambió el fútbol porque en aquella época en la mayoría de ligas había cuotas de extranjeros y, por ejemplo, en la Liga Española solo podían haber 5 extranjeros en el equipo y 3 alineados en el mismo momento. Claro, cuando todos los europeos pasan a ser nacionales, por decirlo así, o pasan a ser comunitarios, pueden fichar muchos más sus jugadores sudamericanos o jugadores que ya no forman parte de la Unión Europea. Y claro, eso afectó mucho, pues, a muchos equipos. Y curiosamente, Adri, eso benefició a 4 países. Benefició a España, a Alemania, a Italia y a Inglaterra, que desde 1997 o desde que se aplicó la ley Bosman, son todos los que se han llevado todas las Champions. Es decir, no ha habido ningún equipo francés ni ningún equipo de otra liga que no sea de estas 4 que se haya llevado la Champions. El último gran campeón fue el Ajax, con un equipo lleno de holandeses, que estaba Rijkaard, estaba Van der Sar, estaba Blind, estaba Edgar David, Seedorf, pero que rápidamente, pues, se le llevaron a estos jugadores. Entonces, Adri, yo te quería preguntar, ¿qué te parece esto? Porque al final vemos, ¿no?, como un equipo como el Ajax, que en 1995 cosechó, pues, una gran generación de neerlandeses, pues después de esto, pues otras ligas más atractivas, pues se llevaron todos los jugadores. Claro, a mí, a ver, es una ley, bueno, que su aplicación ha llevado como mucho debate, ¿no? Sí que es verdad que me parece bueno, es lógico esa libre circulación, pero teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en un mundo globalizado, a veces el tema de los extracomunitarios, ¿no?, que se les llaman a jugadores que te vienen de Sudamérica, por ejemplo, me parece una tontería, porque creo que ahora mismo, al estar en un mundo globalizado, es lógico, pues, que te puedan venir jugadores o más de los que marca el cupo de esta ley de extranjeros, así que me parece que sería bastante lógico, pues eso, o revisarla, actualizarla un poco, porque creo que a lo mejor se ha quedado un tanto antigua, pero claro, Uri, también estamos hablando de esto, pero es que hay equipos que tienen también su propia filosofía al margen de ello, como por ejemplo me viene a la cabeza el Athletic Club, que es un club de España que solo ficha jugadores, solo tiene en plantilla jugadores que tengan raíces del País Vasco. Así que claro, Uri, al final también ahí depende de cada filosofía de equipo, pues se lo toman de una manera o de otra, pero ya te creo, yo creo que ahora mismo es un momento para, bueno, para readaptarla, ¿no? Actualizarla bueno, y siguiendo un poco el estilo de un mundo global, por lo tanto es lógico pues que puedan venir más de X jugadores de tal país, a pesar de que no estén dentro del mismo continente. En su época yo creo que tenía cierta lógica,
Ahora no sé si tocaría revisar, no sé cómo lo ves tú, Uri. Vamos a hablar del caso de la Bundesliga porque, Adri, Mira, Mm, cuando salió la sentencia Bosman, hace 25 años hoy, Beckenbauer dijo, deberíamos seguir fichando igual, ¿no? Porque ha funcionado muy bien. mm. Eh, claro, ahora está muy distinta la cosa, porque en aquel momento se veía como un poco con escepticismo, no se terminaba de ver bien, pero bueno, que al final pues todo ha evolucionado, ¿no? Y la mayoría de equipos vemos que han fichado pues a muchos extranjeros. Pero quiero decir, desde 2006 la Bundesliga cambió la ley y ahora ya no hay cuota de extranjeros, es decir, no hay un máximo, pero 12 jugadores de la plantilla como mínimo deben ser alemanes, es decir, que la mitad del equipo, porque normalmente hablamos que las plantillas son de 24 25, pues la mitad deben ser alemanes. Por lo tanto, claro, o sea, si miramos ahora mismo los equipos, pues vemos, yo qué sé, el Bayern, ¿no? Pues Coman es francés, Lucas Hernández es francés, Alfonso Davies es canadiense, Lewandowski es polaco, ¿no? Entonces sí que es cierto que vemos bastantes extranjeros que si hubiese una regulación de máximo 3 en el campo, pues se vería afectado. Pero también es cierto que al final lo que vemos no es eso, que hay muchos alemanes. Neuer, Süle, Boateng, Goretzka, Kimmich, Müller. O sea, estamos hablando que todavía hay muchos alemanes. Pero claro, esto afecta al final al desarrollo quizá no un poco del fútbol nacional, porque al final si tú estás obligado a tener como mínimo 8 jugadores titulares del país donde estás, lo que haces es tirar mucho de cantera, ¿no? Y porque al final tienes que o fichar mucho en tu propia liga. Entonces, claro, si tú puedes incorporar jugadores franceses, jugadores italianos, jugadores belgas, pues entonces quizá no lo que haces es dejar de contar un poco con la cantera, que yo creo que aquí se afectó más a España e Italia, ¿no? Esos países, por ejemplo, en el Barça, yo creo que cada temporada salían muchos jugadores de la cantera y cuando se aplicó eso, pues empezaron a fichar mucho más. Y sí que en Alemania pues veo que todavía, por ejemplo, vemos como el Bayern pues ficha muchos jugadores de la Bundesliga, o como por ejemplo, pues hay equipos como el Leipzig que se fija mucho en el talento que está alrededor, ¿no? Como el talento de Austria, por ejemplo. Entonces, sí que es cierto que en este sentido, pues a mí no me termina de disgustar la idea, ¿no? De decir, mira, al final la Constitución de la Unión Europea dice la libre circulación para trabajar de las personas. No era lógico que lo tuvieran todos los ciudadanos, excepto los deportistas, pero sí que es cierto que hay una parte que dices, es una lástima que hace 20 años en general pues se contaba mucho más con la cantera, aunque fuera por obligación, ¿no? Porque tenías que tener no sé cuántos jugadores nacionales y lo más fácil era sacar gente de la casa. Sí, y además, Uri, también hay que tener en cuenta el tema de, bueno, de irse por la tangente, ¿no? Que se dice, porque a veces hay jugadores que nacen en un país, pero luego consiguen una doble nacionalidad porque llevan X años trabajando o viviendo en un país y por lo tanto se pueden nacionalizar y claro, entonces pues es un alemán más que le debe sumar a esa lista. Así que al final es eso, siempre hay como los truquitos estos que hacen muchos equipos, como la doble nacionalidad, hay muchísimos jugadores sudamericanos sobre todo, que al final consiguen esa doble nacionalidad. Es que claro, me viene el ejemplo de Renato Tapia, por ejemplo, que está teniendo problemas con el Celta porque él es peruano, pero podía tener esa doble nacionalidad holandesa y por lo tanto no ocupaba esa cuota de extracomunitario en el Celta. Me viene ese ejemplo porque lo tengo más cercano, pero claro, hasta que Renato Tapia no tenga oficialmente esa titulación, esa doble nacionalidad holandesa, el Celta no puede fichar a ningún jugador extracomunitario, no puede fichar a ningún argentino más o a ningún mexicano más, porque bueno, tiene el cupo cubierto y hasta que no se quite pues esa situación, sino hasta que no se arregle esa situación, el Celta no puede fichar a no ser que venda algún jugador extracomunitario que ya tiene en plantilla. Pero me parecen unos malabares muy complicados, Uri, y creo que estoy de acuerdo que se debe, pues eso, lo que dices, ¿no? Se debe cuidar mucho todas las canteras que suben de jugadores de cada país. Me parece muy interesante pues que tengan siempre pues ese aliciente, ¿no? Los equipos que deben cumplir ese cupo de jugadores del país. Si la cuota de jugadores nacionales es muy alta, eso obliga a que, bueno, a que se debilite la competición, porque siempre habrá unos equipos que tengan pues a los jugadores punteros de ese país y los otros
se tendrán que pelear y se tendrán que pegar por el resto de jugadores. En ese sentido quería destacar que yo en mi opinión, creo que al final la sentencia Bosman lo que ha hecho es beneficiar a los equipos más grandes, ¿no? Porque al final vemos como en España los equipos que han ganado la Champions desde entonces han sido Barça-Madrid, en Alemania han sido el Bayern y el Dortmund, en Italia han sido la Juve, el Inter y el Milan, y en Inglaterra pues han sido el Chelsea, el United y el Liverpool. Yo creo que al final los equipos con más poderío económico ahora tienen libertad o más libertad, digamos, para fichar. Y entonces yo creo que eso hace que antes sí que dependías más de que una generación coincidiera en tu equipo, encima la mayoría deberían ser del mismo país, ¿no? Y eso hizo pues que haya equipos que un PSV ganando la Copa de Europa, un Ajax ganando la Copa de Europa, ¿no? Entonces eso era bonito también de ver, y sí que es cierto que ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando destacó el Ajax de Jong, de Ligt, pues de Ziyech, pues muchos ya se han ido yendo, ¿no? Porque al final pues hay otras competiciones que llaman más la atención, que ofrecen más dinero y que por lo tanto, pues quizás si le hubiesen obligado al Ajax a mantener a 8 nacionales, pues ahora mismo seguiríamos viendo ese gran Ajax, ¿no? Que llegó a semifinales de Europa. Pero bueno, eso es lo que... Yo creo que el Ajax ha sido el gran perjudicado de esta decisión, que al final es un equipo histórico que ha ganado 5 Copas de Europa, ¿no? Y que al final, pues ahora mismo pues está, digamos, en una Eredivisie que, aparte de hace 2 temporadas que llegó a semifinales de Champions, pues ya no suele destacar tanto como lo hacía hace 20 años, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Queríamos hacer un poco, hablar de esta sentencia Bosman, que cambió el fútbol para siempre y es una de las sentencias más importantes, yo creo, de la historia de la Unión Europea en general. Y también queremos saber vuestra opinión, ¿no? Porque al final, ¿qué opináis vosotros? También los seguidores de Latinoamérica, ¿qué os parece eso de los extracomunitarios? Si os gusta que haya un límite o que creéis que debería haber libertad de movimiento también para los jugadores de Sudamérica, de Centroamérica. No sé, dejadlos en los comentarios, claro. Os vamos a leer siempre y la verdad es que es interesante esto porque al final es una ley, Adri, que cambió el fútbol. Así que, Uri, sobre todo, vamos a leer todos los comentarios. Es un tema bastante polémico, discutido y, por lo tanto, esperemos que haya muchos comentarios donde expongáis vuestras opiniones, que si estáis a favor, si estáis en contra, si se debería actualizar, si no, o si creéis que ya no sirve para nada o cómo lo veis vosotros. También os podéis seguir en redes sociales, @pizarrabundes, como siempre, en Twitter, en Instagram. En Instagram estamos haciendo más diseños, MVPs, y también colgamos cartelitos de anuncios que hacemos. En Twitter, última hora, sobre todo, resultados, comentarios en directo de partidos y también, sobre todo, seguidnos en estas 2 redes por si no os queréis perder ningún vídeo. Suscribíos al canal, que ahora ya somos 6.400, así que muchísimas gracias a todos. Estamos flipando y bueno, estamos encantados de que cada vez más la comunidad Bundesliga siga creciendo en YouTube, así que nosotros encantados. Y Uri, lo más importante de todo, ¿qué es? Es que nos vemos en el próximo vídeo.